Cares 9, entonces voy decimos que el Ateneo Obrero organiza todos los meses, en principio el tercer martes, aunque por coincidir con el Festival de Cine pasóse al cuarto, pero siempre y el tercer martes, una conferencia de tema asturiano, siempre interesante, como vais a ver, siempre interesante, de cualquier problema o tema de interés que haya en el país nuestro. Ahora en particular vamos a hablar de una cosa que no tocamos nunca, que es la espeleología. Nunca la tocamos por ignorancia, porque yo que tuve que trabajar un poco el tema, pues hacemos la presentación, quedé impresionado con lo que significa la espeleología en Asturias, además. En general, por supuesto, pero en Asturias en particular. ¿Por qué? Hay una razón muy importante que os la explico un poquillín para hacer el marco de la intervención de Alberto, que va a centrarse en principio en Cueva Huerta, que es, como sabéis, la cueva más larga de Asturias. Pero por hacer el marco de la espeleología asturiana hay que decir una cosa antes que nada. Tenemos el tesoro xeolóxico de simes y cueves fondes más importante del mundo, y esto en Asturias no se sabe, y esto los políticos pasan de ello. Los picos de Europa están considerados como el recurso espeleológico más importante del mundo, y conoce el prestigio internacional que tiene como el Himalaya subterráneo. ¿Por qué? Porque no hay sitio en el mundo que tenga 12 cuevas por kilómetro cuadrado, que sumen topografías ya casi 4.000, 3.700 me parece que ya era el último dato que me pasó Isabel, la presidenta de la Federación de Espeleología. Topografías, 3.000 y pico. No se sabe, nadie sabe cuántas cuevas hay en los picos. Pero topografía es esa cantidad. Tú cuando preguntas cuántas cuevas hay en los picos, pero di muchas, 200, dicen. No hay tesoro como este. Y hay otro dato más, aparte de los 12 cuevas por kilómetro cuadrado, que en Asturias están les 14, hay les simes fondes, llámense así, a partir del kilómetro de fondura, ¿no? Hay otras más largas por ahí por el mundo, ¿no? Pero nadie tiene 14 simes fondes de la fondura de los asturianes, 14. Y esos datos, y 420 kilómetros de conductos, bueno, hay muchos números, ¿no?, sobre este tema, pero esos datos lo que nos van a definir, porque ya así como se contempla en el mundo de la espeleología internacional, un ámbito geológico único en el mundo, único. ¿Qué fa el Principado? Nada. ¿El Principado qué más irá? ¿Qué más irá? ¿Quién reclama? CADE el colectivo asturiano de espeleólogos y espeleólogas. CADE y la Federación, que es un organismo de la Federación de Espeleología, reclamen al Principado un reconocimiento del valor internacional de este recurso y promover ámbitos para la educación de los guajes, las promociones internacionales y en España y en Asturias más falladices posibles para dar a conocer un tesoro que en otro sitio como el País Vasco, que hablábamos ayer, que no tiene comparanza con lo nuestro, ninguna comparanza, tiene el apoyo del gobierno vasco y de montones de organismos. Joder, ¿en qué mundo vivimos, no? Bueno, ya sabemos en qué mundo vivimos. Bueno, entonces, quería rematar el tema de los picos diciendo además que aparte de la riqueza geológica e hidrológica importantísima de primer nivel, el caltenimiento del recurso es formidable. Está en un estado perfecto, ¿no? Perfecto. Y además valorando la vulnerabilidad que puede tener o la fragilidad que puede tener, puede afirmarse que es prácticamente nula. O sea que tenemos un recurso en perfectas condiciones, además, ¿no? Bueno, y pasando un poquitín a Cueva Huerta,
ya centrándonos en este marco, porque Asturias y un queso gruyere, que decía Isabel también, ¿no? Asturias y un queso gruyere, hay cueves por todas partes. Y Cueva Huerta, que ya era una cuevina, allá para los años 50, resulta que ahora estamos llegando con una exploración semanal, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente semanal, estamos llegando estamos al domingo pasado, estamos ya en los 23.251 metros, 23 kilómetros y pico. 23 kilómetros. En una cueva que el año 58, cuando el inglés Gulliver, del que falará Alberto Gulliver, y un asturiano, Javier de Campocaso, entraron ya a hacer un trabajo de espeleología serio, como del helio, contarán los de helio, ¿no? Medían con globos de helio la altura de las cuevas, o sea, era una cosa realmente primitiva, pero fecha con el mejor espíritu posible. Pero ¿qué pasó? Y eran años que alumbraban con carburo, no se veía un pijo, no se veía nada, y era una época en la que los espeleólogos no movían una piedra. Entonces, a los 7 kilómetros dieron la por acá y quedó la cueva ahí perdida un poco de la mano de Dios, ¿no? Hasta que el año 72, si no recuerdo mal, el grupo Polifemo, hay 3 grupos importantes en Asturias, hay otros menores, que son el Diaño Buglón, que ya al que pertenece Alberto, de Corbera, el Polifemo de Ubieu y el Gorfolí de Avilés. Son los 3 grupos más importantes que el CADE, el Colectivo Asturiano de Espeleología, agrupados a todos, ¿no? Y trabajen en conjunto, no hay en eso ningún problema, ¿no? El año 72 entra Polifemo y ya hizo los primeros estudios, también con los recursos del momento, que es cintas métricas, en fin. Y a pesar de eso, no se equivocaron mucho, que ahora se faen con láser y las diferencias son de muy pocos centímetros, O sea, que hicieron un buen trabajo Polifemo el año 72. Y el año 2012, o sea, que son generaciones de espeleólogos y espeleólogos los que entraron en la Cueva Huerta, generaciones durante años. En 2012, el CADE, y cuando entama un estudio completo de la cueva, entrando a fondo con técnicas modernas, con luz LED, mucho más luminosa, mucho más de ángulo mayor, y para poder hacer trabajos serios a la altura de los tiempos. Con tres objetivos, ¿no? Que es descubrir una cueva. Tenéis que poneros en la idea de Armstrong bajando del módulo lunar, joder, y ser el primero que pisa la luna. Esto es lo mismo todas las semanas. Son los primeros que dan un paso donde nunca estuvo nadie. No sabes qué fundura tiene aquello, no sabes a dónde puedes llegar, y eso provoca ese estado de pasar horas llegando a la punta de exploración, horas, para llegar a la punta de exploración, y no horas caminando por la calle corrida, no, horas escalando, bajando para pozos, arrastrándote como una cucaracha. Eso es hacer espeleología, ¿no? Llegues a la punta después de horas a donde no tuvo nadie, y das un paso más, lo estudias, lo mides, lo pases a los cuadernos para luego llegar al ordenador y cartografiar ya seriamente toda aquella información, ¿no? Pero los objetivos no solo son el abrir nuevas galerías, la conocencia de ese mundo, de esa Asturias interior, ¿no? Sino hacer la topografía completa, porque esto es la idea fundamental de esta conferencia. Como digo siempre, el interés que tenemos es que lo que se explica aquí tenga el mayor carácter científico posible. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando contacté con la presidenta de la federación? Que dije yo, cago en la mar, me gustaría saber si la actividad tiene algún aspecto científico y es solamente deportiva. Yo, no, y es más científica que deportiva. O sea, hay que descolgarse, hay que arrastrarse, hay lo que quieras, pero y que hay que estudiar la cueva, y que no hay permiso para entrar en una cueva si no se entrega un estudio topográfico y un alzamiento de la cueva para luego hacer el modelo tridimensional, los planos, etcétera, que vais a ver sin duda en la conferencia, ¿no? Y es un estudio científico. Y aparte de esos valores que decían antes
xeolóxicos e hidrolóxicos, hai un valor añadido, el faunístico, en Cueva Puerta, el faunístico, por dos motivos. El primero que lle a vellugo de invierno de los espertellos, de varias especies de espertellos, en particular el espertello de cueva, que es una especie muy protegida, con un interés especial, y también porque hay unos bichos de los que yo no había oído hablar en mi vida, que es la fauna troglobia. Troglobia parece muy raro porque es muy fácil de entender. Troglo, del griego como troglodita, o sea, caverna, ¿no? Y bios, vida, organismo vivo, ¿no? Los organismos vivos de las cavernas solamente habiten en cueves, ¿no? Y están muy modificados respecto a los parientes del terciario, ¿no? Que es de donde proceden. Están muy modificados, no tienen huellos, ¿para qué los quieren? Si viven en la completa oscuridad, y el que los tienta ciego. El que tiene huellos son muy pequeños y está ciego. No tienen prácticamente pigmentación, ¿para qué la quieren? Si el color no aporta nada en la oscuridad. Prácticamente no tienen pigmentación, son muy allargados, patas muy largas, gusanos muy allargados, son bichos muy raros, pero vense, como comentabas ayer, vense más bien cerca de la cueva. En estos casi 24 kilómetros de fondura en los que se trabaja ahora, ahí ya no hay ni bichos ni vida de ningún tipo. Bueno, y sin mucho más, decimos nada más que Alberto, que como decía, es miembro de Yaño Burlón, del grupo de espeleología de Corbera, y de CADE, que es quien hizo la selección entre todos los miembros de CADE para darnos la conferencia. A ver, si hoy tócate. Entonces, a nosotros pareciónos muy bien porque pocos tienen la veteranía de Alberto, que como él me comentaba, ya su madre iba de monte cuando estaba embarazada de él, y no paró de ir de monte nunca jamás, menos el año pasado que era sabático por una lesión, pero nunca jamás dejó de ir de monte ni de hacer espeleología. Y es un auténtico veterano de la montaña y de la espeleología, ¿no? Un auténtico veterano. Y pertenece al grupo de Espeleosocorro de Asturias. Cuando llamen por ahí, oye, necesitamos espeleólogos que vengan a salvar a no sé quién, ahí está Alberto el primero, ¿no? Y nada más, la veteranía de él y es lo que más nos atrae, porque es el que mejor nos puede, bueno, el mejor de los mejores que nos puede decir, falar de Cueva Huerta, que es el tema de hoy, y él non está habituado a dar conferencias. La primera, y quien miedo a perderse un poquillín, está seguro, ya ahí lo dije yo, que hay absoluta comprensión por nuestra parte, o sea que ningún problema, ¿vale? Muy bien. Como vas a hablar casi de pie, ¿no? Bueno, yo te pongo estos partes. Bueno, buenas tardes a todos. Como dice Amadeo, pertenezco al CADE. Vamos a ver, el CADE es el colectivo de espeleológico de... ya empezamos mal ya. El colectivo asturiano de espeleología. Entonces, a ver, yo estoy aquí para echar una mano al CADE como colectivo. Yo considero que hay que arrimar todos un poquitín el hombro. Bien, es verdad que nosotros, yo particularmente, no estaría aquí si delante de mí estuviera gente, mucha gente. Cuando digo gente, es mucha gente. O sea, desde el año 50 hasta ahora, como esta gente que está aquí sentada, ellos tienen, en temas de espeleología, tienen más experiencia que yo. O sea, pero bueno, considero eso, que hay que arrimar un poquitín el hombro como colectivo. Entonces, bueno, me tocó esta vez. Lo único que lo siento es por vosotros, porque vais a decir, ¿qué coño pinta este tío aquí? Pero bueno, vamos a ver cómo solventamos esto. Bueno, pues os voy a hablar de Cueva Huerta, sobre una historia de exploración espeleológica. Bueno, menos vosotros que os conozco, no sé si alguno iría de espeleología alguna vez, o conoce la espeleología, o... Es muy parecido... Vamos a grandes matices, es muy parecido a ir de monte, sin caminos y a oscuras. O sea, es solamente lo que te alumbra la frente, ¿vale? Entonces es una actividad cuyo objetivo es la exploración y estudio de las cavidades subterráneas. Como lo mismo apagó la luz, que como son focos en cuevas muy débiles, vamos a ver. Vale.
¿Quiénes están implicados aquí? Pues aquí hay infinidad de disciplinas, ¿no? Están los geógrafos, los geólogos, los hidrólogos, arqueólogos, tal. Más que nada, yo por ejemplo en este caso no soy ni biólogo, ni geólogo, ni nada, pero bueno, siempre digamos que tú eres las manos o las manos y los pies de la gente que quiere estudiar algo, ¿no? Pues algún biólogo te dice, oye, pues come determinadas trampas en tal sitio y cosas así, ¿no? O haces estudios en la universidad de déjame estos marcadores de radón, o siempre eres un poquitín las manos y los pies para la universidad. Entonces, la historia de Cova Huerta empieza, los primeros indicios que tenemos de Cova Huerta o las primeras noticias que tenemos de Cova Huerta es en Cavernas y Simas de España, que es de 1896, ¿no? Pero después el primer plano topográfico lo tenemos en el 52, que es el de Julibert y Javier, que lo fuimos a ver el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado lo fuimos a ver. Y la verdad es que es un personaje, o sea, tú ves a un señor en silla de ruedas súper mayor, pero con una lucidez increíble. O sea, yo soy un pez inútil y el señor tiene su iPhone, tiene sus 2 Mac, tiene un telescopio, bueno, tú entras en aquella casa y te llama la atención porque está todo lleno de estanterías, tiene arenas de playas de todo el mundo, por tamaños, por granulometría, o sea, el tío nos dio una clase magistral. Y una de las cosas que, lo de los globos de helio, pues nosotros le preguntamos, bueno, ¿y cómo hacías para...? Dice, nos empezaba a contar la historia, ¿no? Entonces ellos bajaban los pozos, de aquella no había, en esta zona de España no había ni escalas ni nada, entonces ellos viendo libros, viajando mucho y tal, se hicieron una escala. Una escala es 2 cables de acero con peldaños, ¿no? Y bajaban con eso, y con el carburero, pero con el carburero en la mano. O sea, bajar un pozo agarrándote de la escala, que una escala, ya os digo, es como una escalera, pero no se parece nada a una escalera, o sea, no se queda tiesa, eso va para todos los lados. Con una mano y con la otra el carburero, o sea, el tío nos lo contaba y vamos, abrías la boca, ¿no? Y bueno, nos decía cómo hacía la topo y tal, y una de las cosas que le preguntábamos era cómo medían la altura, porque claro, tú no puedes llevar una vara, un palo para medir decenas de metros, ¿no? Entonces nos sorprendió la contestación, que era con globos de helio, ¿no? Y al principio llevaban los materiales para hacer el helio dentro de la cueva, pero ¿qué pasa? Que no cogía la suficiente presión para hinchar el globo, entonces no servía para nada, y los llevaban en el autobús de línea y los llevaban hinchados, agarrados a la mochila. O sea, era una cosa que, dice, nos moríamos de la vergüenza, porque claro, dirán, ¿a dónde irán esos señores con globos hinchados de colores, Y era a base de soltar metros de cuerda, y ellos después medían los metros de cuerda, y bueno, pues esta bóveda tiene tantos metros, y lo medían así, o sea, con globos de helio. O sea, que aquel día fue, vamos, impresionante, Javier. Bueno, después el polifemo, bueno, el señor Julibert y Javier topografían 1100 metros. Ellos, por lo que nosotros hablamos, no pasaron de la sala del punto cero. Ahí dijeron que no encontraron que cerraba, ¿no? Es algo que así hablándolo después con los compañeros del Puritan nos extrañaba, porque es una sala muy grande y vayas para donde vayas siempre tienes algún sitio por donde meterte, pero bueno, la verdad es que tú te pones a mirar o a pensar, el carburo en la mano, no tenían indumentaria de ningún tipo, o sea, ellos nos dijo además, dice, esta camisa no sé si habrá entrado en Cova Huerta, o sea, entraban con ropa de calle, o sea, era exploración pura y dura, ¿no? Entonces, aún así, con esos medios super primitivos y la indumentaria, topografiaron 1100 metros, o sea, que está muy bien, pero más adelante os voy a enseñar el plano, vais a alucinar. Bueno, en el 73 el Polifemo publica ya una topografía muy detallada ya con 14 kilómetros 500 metros, o sea, ya era una señora prueba, ¿no? Y después el cierre de la cavidad del pueblo se realizó en el 94, la declararon monumento nacional en el 2002, natural, perdón. Este es el plano topográfico de Julibert, ¿no? O sea, veis el alzado y o sea, para hacerlo de esa manera es algo que, bueno, además se confundieron muy poco a lo real,
Bueno, estos son los medios que tenía el Polifemo de exploración, muchísimo más avanzados ya que los de Gulliver. Aquí ya se iba con cuerdas, ya se iba con espitador, o sea, el espitador, nosotros para meter los seguros los metemos a maza antes, en la época del Polifemo estoy hablando, los metíamos con un burilador. O sea, un burilador mete un casquillo que te va taladrando la roca, ¿no? Entonces tú después metes ahí un cono que te lo expandes y ahí haces el seguro. Ahora cogemos el taladro y ras. O sea, pero esta gente, y ellos utilizaron bastante el burilador, hacer una escalada buril es, vamos, tremenda. O sea, tremenda, porque una cosa es martillar a esta altura y otra cosa es ponerte en primeras en los estribos, que es arriba del todo, y hacerlo así. O sea, tú puedes llevar un buril, pues, no sé, ¿cuánto tardabais vosotros en meter buriles en primera? ¿20 minutos? ¿Media hora? O sea, un seguro cada media hora acabas además reventado, o sea, pero reventado. Bueno, esta es otra topografía del Polifemo, y veis la indumentaria de aquella época, ¿no? O sea, son fotos de, como digo yo, de cuéntame. Vale. Esta ya es la topo del Polifemo, con sus 14 kilómetros 500 metros. Ya veis que muy detallada, con todos los pozos, todas las galerías. Vale. Después en el 94 se cierra la cueva. ¿Por qué se cierra la cueva? Bueno, pues se cierra principalmente por dos razones. La primera es porque hay Homo sapiens, Homo erectus, y Homo tonto del culo, con perdón de la expresión, Bueno, pues para preservar un poco la cueva, ¿no? Porque hay esto otro. Esa es una de las razones. Y otra de las razones son los espertellos. Hay 3 grupos de espertellos, que la cueva se cierra desde octubre, noviembre hasta primavera, porque ellos están invernando, para no molestarles. Y después nosotros pues continuamos la historia. ¿Cómo continuamos la historia? Bueno, pues le proponemos al Principado un método de trabajo para volver a retopografiar las cuevas con métodos modernos de hoy en día, ¿no? Plantar la ubicación de la cueva en el terreno, topografiarla bien con GPS, poner bien dónde están de coordenadas y demás, y una documentación de la cueva con fotografía y vídeos subterráneos, que no había. O sea, había, digamos, pocas fotos o fotos de exploración. Entonces, en el 12, a ver, las fotos que veis, se ve mucha gente. Esto son puentes de Semana Santa que viene gente de fuera y tal. Generalmente solemos ser 3, 4, 6, 8 como mucho, pero por regla general son 3, 4, 3, 4, 3, 4, por ahí, ¿no? Pero 3, 4 literal, 1, 2, 3 y 4. Entonces entramos y empezamos a mirar desde las entradas inferiores hasta las superiores. ¿Vale? ¿Y qué elementos tenemos para movernos? Pues tenemos el GPS, que nos da la coordenada exacta de las entradas, y después un método muy, muy bueno que es el DIST. El DIST es este aparato rojo que veis ahí, que en realidad es un metro láser, pero nosotros lo tuneamos, le ponemos una placa que nos da los ángulos, 90 más, 90 menos, o sea, 90 hacia arriba, 90 hacia abajo, y después los grados para saber la orientación, de 0 a 360. Y eso la verdad es que la forma de topografiar de antes era con una cinta métrica, ¿no? Y iba un señor delante y 15 con 40 y tal, medías con el inclinómetro si estaba para arriba o para abajo, y después con la brújula los grados. Claro, ahora con un toque el aparato te lo hace. O sea, tú marcas allá y pum, y te dice tanta distancia, tanta inclinación y tantos grados. La verdad es que ahí sí que adelantamos, o sea, hacer la topografía a cinta métrica o a disto es la noche al día. Bueno, estos son puntos de topografía
que donde cada X metros, si la galería es muy larga o donde hay otra ramificación de otra galería o tal, ponemos esos puntos de toque. Ponemos la fecha, ponemos las iniciales de quién lo hizo, ¿no? En este caso pues puede ser Alberto y Dani perfectamente, y el punto topográfico número 3. Pues eso lo llamamos las estaciones. Después cuando vas por ejemplo, tú vas dejando incógnitas, en la AD13 ahí empiezas a topografiar la sala que te queda a la derecha, o la galería que te queda a la izquierda, o el pozo que tienes ahí, esto es una manera de orientarnos nosotros. La libreta siempre la llevamos con nosotros, siempre, porque toda esa serie de datos, tú piensas que nosotros damos distancia, damos inclinación, damos rumbo y después damos alto, bajo, derecha e izquierda. Entonces todos esos datos los tienes que ir metiendo en la libreta, que depende de las horas que estés dentro y cómo sea la cueva, puedes dar desde 10 puntos hasta... Es visual, es visual. O sea, tú piensas que cuando tú das un punto, tú tienes que tener más o menos en la mente que ese punto puedas dar el siguiente. O sea, yo no puedo dar a la silla para después dar ahí en la esquina, ¿sabes? Pero eso te lo da la práctica. O sea, no, el primer día, claro, yo el primer día que me dieron el visto cogía el Google a lo más lejos. No, porque claro, tú tienes que dibujar el contorno de la cueva. Eso después cuando llegamos a casa, o si estamos de campamento, pues una foto más adelante en el bar o en cualquier sitio donde te hagas un portátil. Tú vas metiendo los datos, ahí ves que tú vas metiendo los datos dibujando la cueva y después cuando llegas a algún sitio lo coges y lo metes en el programa informático. El programa informático lo que te coge es, te hace los datos y para que... a ver cómo os lo digo yo. Para que os hagáis una idea, el ordenador te hace la cueva cuadrada, ¿no? Digamos así, no te da relieves ni te da nada. Entonces tú después tienes que dibujar en el ordenador pues los relieves. Oye, el ordenador me da una línea recta, pero en realidad por eso tú vas tomando datos en la libreta, pero a su vez la vas dibujando el contorno. Cuando estás en casa acordarte de que pues aquí había una oquedad o aquí había un bloque, o hacerlo la topografía lo más detallado posible. Entonces en el 2012, con esos métodos modernos, topografiamos 2.871 metros, ¿no? Si os fijáis, es que no sé si se ve, sí. Todas estas cosas de aquí, estos puntitos que no se ven, son interrogantes. O sea, tú cuando vas a un sitio, lo primero que haces, y lo más lógico es siempre hacerlo grande y lo estrecho dejarlo para después. Pero vas dejando unas estaciones topográficas como las que visteis antes y una interrogante. Entonces, tú coges el plano y pues después haces grupos de trabajo. ¿Cuánta gente viene hoy? ¿2, 3, 4? Bueno, pues hacemos 2 grupos. Vosotros tiráis como la de antes, ¿no? AD13 y miráis el ramal ese que sale a la derecha. Y a partir de ahí empiezas a topografiar y a dibujar. O sea, la labor que hacemos es eso, ¿no? En el 2013 volvemos otra vez a entrar. Tenemos el parón ese de octubre, noviembre hasta primavera por el tema de los espertellos, ¿no? Se topografía, pues todo, desde la entrada hasta lo que llegamos hoy en día, y en el 2013 hacemos 7.158. Ya veis que el plano topográfico va creciendo. En el 14 volvemos otra vez a entrar. Cada vez que te metes más adentro, cada vez necesitas mucho más material, cada más gente. Era lo que te comentaba yo ayer, que llega un momento en que es un poco monótono. O sea, tú tienes que pasar por el mismo sitio 1000 veces y no es como ir de monte que tienes un sendero. Aquí imaginaros es caminar por una pedrera. O sea, no hay camino, ir de espelho es ir de pista americana. O sea, quítate la saca, ponte la saca, arrástrate, levántate, vuelve otra vez a ponértela, sube por encima del bloque, pasa por debajo del bloque, o sea, es todo así. Sitios estrechos. Pozos, que es mucho más fácil que hacer una escalada. O sea, es mucho más fácil bajar un pozo que no subir una chimenea, lógicamente. Y en el 2014 hacemos 11.495 metros.
al año siguiente volvemos otra vez a entrar, ahí estamos repartiendo los grupos, veis a la gente, bueno, con el plano topográfico, y yo, venga, pues aquí es lo que se hace, esto es la entrada, tú vas a ir a tal sitio, aquí se reparten los grupos de trabajo. Siempre se pregunta a la gente, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Escalar o quieres llenarte de barro o de agua o qué quieres hacer? Más o menos, oye, no todos tenemos el mismo, o nos levantamos siempre de la misma manera. Bueno, también vamos haciendo fotos de cosas para el geólogo, ¿no? Porque siempre nos dice, si por ejemplo entramos con Dani, que es geólogo, no, bueno, pues eso es un detrito de no sé qué, o un sedimento de no sé qué más. Yo, de geología cero patatero, lo que le pregunto a él, bueno, Dani, ¿y esto? Bueno, pues esto es que el agua vino de tal manera y cosas, esto es cosas para la universidad. Los huesos de un esperteio también. Nosotros todo lo que vemos se fotografía todo. Otro esperteio. Se fotografía todo porque tú a final de año tú tienes que hacer un informe de lo que estuviste y de lo que encontraste en Cueva Huerta para el Principado, entonces lo tienes que poner absolutamente todo. Bueno, aparte de las entradas que hacemos interiormente, exteriormente también se busca pues nuevas entradas o algo que pueda conectar con lo que es la cueva, ¿no? Hasta el momento solamente encontramos sitios que son impracticables, o sea, no, ahí veis un bastón, ya veis las flechas que tiene, por ahí los ratones solamente. Y en el 2015 hacemos 12.464, casi como el Polifemo, casi. El Polifemo había hecho 14, nosotros ese año hicimos 12. Pero bueno, si veis el plano del Polifemo y veis el moderno de ahora, la verdad es que fueron, vamos, al dedillo. Muy bien. O sea, llega un momento en que no tienes capacidad física para mover todo el material que tienes que mover, y entonces cuando damos los mayores avances o los mayores tirones, cuando viene gente fuera. Vienen madrileños, vienen catalanes, vienen gallegos, y es lo que aprovechamos es eso. Bueno, pues aquí estamos topografiando, siempre van dos personas, ¿no? Uno con el visto, que es el que te va dando los datos, y el de la libreta que te va apuntando y va dibujando el contorno y demás, ¿no? El contorno, todas las cosas, por ejemplo aquí en la topografía dibujaría esa columna, siempre haces dibujos de algo singular, que se vea, vamos, que tú camines y digas, tú me estoy verdaderamente en esta galería, porque aquí hay este bloque, o pintar esta, lo que sea, ¿no? Bueno, aquí está dando para bajar un pozo. ¿Qué pasa cuando la cueva ya te pide más? O sea, te pide más en el sentido de que las horas se te acaban. Entonces ya es hora de dormir dentro, ¿no? Montamos un pequeño bivac y así nos da más tiempo para trabajar. O sea, no es lo mismo entrar por la mañana, salir por la tarde, que estar ahí día y medio, 2 días o 3, como ahora mismo se está haciendo, ¿no? Y en el 2016 hacemos 16.160 metros. Ya es una buena, ¿eh? A partir de ahí, yo creo que esta foto lo cambió todo, ¿no? ¿Por qué cambió todo esta foto? Porque con la luz de los flashes, un compañero mío vio ahí una ventana, ¿no? Y coño, esa ventana y tal, y eso fue lo que cambió Cueva Huerta hasta el día de hoy, porque hasta ahora siempre habíamos estado en sitios donde ya había estado gente, o sea, en el Polifemo habíamos retopografiado, ¿no? Pero a partir de aquí ya es lo nuevo, ¿no? O sea, lo nuevo. A ver, puse aquí un vídeo, a ver cómo sale, para que veáis cómo es una exploración, porque hasta ahora, a ver si no se cuelga, como nos pasó antes.
Esto es para llegar ahora mismo a la zona 9. No sé por qué se pone así conmigo, ¿no? Pongo esto para la gente que nunca haya ido de cueva, que no es las fotos que vemos antes, que se ve todo iluminado, todo. O sea, la exploración es esa, lo que ves delante de ti. ¿No tienes que hacer eso? Correcto, sí. Nosotros en las cuevas no llevamos mochilas, llevamos las sacas, que es la cosa más incómoda que hay sobre la faz de la tierra. Ahí llevas todo el material, eso no tiene escalera, no tiene nada, es PVC, con dos tirantes y solamente. Eso, imaginaros, el que haya de monte, imaginaros, yo qué sé, subir a Vega Redonda arrastrando la mochila, o subir a Peña Santa arrastrando la mochila. Pues esto es igual, o sea, hay veces que la llevas en la espalda, pero cuando te toca arrastrarla, vamos, es un martirio, pero un martirio, te dan ganas de azotarla por ahí. Pero bueno. Y después os puse fotos de verdaderamente de exploración, o sea, lo que realmente nosotros tenemos. Tienes que comer en sitios. Ese día estábamos haciendo una escalada y estamos metidos en una grieta por la caída de piedras, entonces ahí hay fame y hay que comer, y comes en el mejor sitio posible o de las mejores de las maneras, ¿no? En el 17 ya hicimos 19.789, o sea, ya la cosa ya subió, toda esta zona que veis del Costero hacia arriba, toda esta zona, esa es la nueva. Cada vez tienes que meter mucho más material, entonces van las sacas, vamos, yo tengo entrado, como os decía antes, por falta de gente, pues necesitas más pilas para los taladros, necesitas subir comida para olivar. Yo tengo entrado con dos sacas, o sea, una en la espalda las veces que la pones y otra en la mano, o las dos arrastrando o tal. Pero llega un momento que te come el material. Aquí tenéis otro vídeo de exploración. Esto es todo de la zona nueva también. Es durillo, es durillo. Aquí, en la zona nueva, sobre todo las primeras veces, del bivac tienes que subir 150 metros y bajar 50 para la zona nueva. Entonces esos 150 metros, las primeras veces que fuimos, ahora de ir gente y tal, ya se van lavando los pozos y ya hay menos barro y tal, pero las primeras veces era impresionante, o sea, acabas con unos casques pero tremendos. O sea, esa zona es muy física, muy física. Este es el vídeo repetido, yo creo que este es el vídeo repetido, ¿no? Si me corroboráis, sí. Sí, este es el vídeo repetido. Claro. Ya ves que, vamos, llega un momento en que no te ves los aparatos, charco que ves, charco que los bloqueadores no te funcionan, es físico, sobre todo al principio. Ya te digo que ahora de pasar la gente, bueno, pues algo se va lavando, pero aún así acabas encroquetado, eso acabas encroquetado.
el material como... Y ahí está bastante limpio, bastante limpio. Después de esas palizas, nosotros ahora mismo del vivac a punta de exploración tardamos 5 horas. 5 horas en ir, trabajar y otras 5 en volver. Entonces, claro, cuando llegas, pues a lo mejor hay veces que llegas a la 1 de la mañana, sales a las 8 o 9 del vivac y después de estar todo el día dándole caña, pues llegas a las 12, la 1, a las 2, depende cómo estés, que hayas tenido que portear, lo que hayas trabajado y el sitio que te ha tocado, pues acabas fundido, pero fundido de esa guisa. De esa guisa. Bueno, ese día era como... Eso es que la cena la tuvimos que meter allá, pues, en la tienda. Este es el vivac. ¿Por qué elegimos este vivac y no más adelante? En realidad, porque es un sitio amplio, es muy cómodo porque es de arena y sobre todo tenemos agua. O sea, más adelante los sitios ya eran todos llenos de piedras, sí que lo pensamos el año pasado de moverlo más adelante si apareciera algo verdaderamente importante. Porque de aquí a la calle tenés hora y cuarto, hora y media cargada. Entonces, bien es verdad que, bueno, hay veces que lo haces del tirón o pasas por el vivac solamente a dejar cosas, vas a trabajar y vuelves a dormir, o entras el viernes, nosotros salimos de trabajar, a lo mejor entras el viernes, duermes y el sábado trabajas. Y sales el domingo ya pues a mediodía o... ya os digo que depende de dónde te toque trabajar. Si te toca más lejos, más cerca, depende. Bueno, en el 2018... Fijaros, hacemos 22.331. O sea, ya es un... Era todos los fines de semana, los domingos eran llamadas. ¿Cuánto hicisteis hoy? Si tú no ibas, ¿cuánto hicisteis hoy? Y tal. Nosotros estamos en picos y los centraban. ¿Hoy cuánto hicisteis? Pues encontramos una escalada de tal o un cozaco de... Es todo... Esto es también la zona nueva. A lo mejor puedo mirar, pero... Vale. Y este es un programa que tenemos para hacer las fotos tridimensionalmente. Ahí el ingeniero señor PJ sabrá cómo darle la vuelta y tal, porque esto se ve tridimensionalmente. O sea, lo mismo puedes ver la cueva de un lado que de otro, que para arriba, que para abajo. Tú puedes mover este dibujo como... ¿Se puede mover aquí? No, ¿eh? No. O sea, tú en el programa tú puedes mover la cueva como tú quieras. Bueno, ahora no pasa. Este es el relieve que tenemos ahora mismo. El pozo del tubo es la surgencia. Perdón, está un poco... Bueno, mientras que piensa a ver si... Que ya me pasó ayer que se queda colgado en algunos sitios, ya sé que no es bastante corto. Pues gracias a toda la gente que tenemos, digamos a los de la vieja escuela, sin la vieja escuela nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí. O sea, es algo que en mayor o menor medida todos los que hacemos espeleo en Asturias pasamos por Cueva Buena. Entonces el trabajo que hicieron, yo considero que los de antes hicieron un trabajo más importante que nosotros. O sea, nosotros ahora tenemos unas comodidades que ellos no tuvieron. O sea, era solamente... Yo tomo fotos tengo visto fotos del Centro Cultural y Deportivo Mienense, de esas carreteras, de ir en aquellos autobuses de línea, de esos de los típicos con la vaca arriba.
y después ponerse a trabajar con los métodos que tenía esta gente era, vamos, o sea, porque tú acabas reventado y tienes un taladro en la mano, que tú te haces una escalada y metes un seguro cada 1,5 metros, cada 2 metros en 2 minutos. O sea, y yo siempre lo pienso, cada vez que estoy escalando lo pienso, esto hacerlo aburrir tiene que ser, vamos, matador. Y la gente se hacía escaladas 30, 40, 50, 60 metros. O sea, o para bajar un pozo, solamente para mirar un pozo. Nosotros tenemos la comunidad que ras 2 agujeros, lo instalas y bajas. Ellos antes de ponerse ahí tienes que burilar, o sea, cuando te pones a bajar ya tienes los brazos que ya no son tuyos. Bueno, pues este es el contorno que tenemos ahora mismo. Lo que me preguntabas antes de hasta dónde llegaba el tema del parque, ¿me preguntabas? Sí, el parque... Bueno, coge... No el parque, el monumento el natural, monumento. está declarado monumento natural, Sí. y sorpresivamente, como todo aquí, los residentes del parque, no, la cueva, gran parte de la cueva está fuera. Sí. Pues es absurdo completamente. Y al parecer nadie hacía caso de este asunto. Ahora parece que el director de Peña Ubiña sí tiene interés en poner las cosas como son, ¿no? Pero hasta ahora no le importaba a ellos nada. Y no coincide, o sea, están protegidos el comienzo de la cueva y el monte, pero la cueva va por fuera de los dientes del parque, ¿no? Del monumento natural. Y que no se ven moviéndose. No. Esto que veis aquí del Pozo del Tubo, eso es la surgencia. Surgencia del río San Pedro, que parte del río entra por el primer nivel. Y que para que vos orientéis, y que igual algunos no estáis orientados, la entrada a la cueva que hay arriba, en el punto azul, Sí. avanza, bueno, un poco donde lo digo. La cueva está avanzando hacia el Puerto Ventana, no hacia Teverga abajo, avanza hacia Puerto Ventana, dirección un poco contraria de lo que uno se imagina. Bueno, pues hay gente haciendo... la verdad es que es el trabajo que hacemos. O sea, yo enfoqué, ya te lo comenté cuando hablamos y tal, yo te enfoqué la charla en el sentido de descubrimiento, no de aventura, sino... Es que el que nunca estuvo no conoces la sensación. O sea, tú entras en un sitio donde nadie entró. O sea, dices tú, guau, mira, tengo una sudada del 15, tengo un secaño que me bebería un charco, pero el pisar algo que nadie nunca más pisó, o a lo mejor está arriba el compañero, ¿qué? ¿Tira o no tira? ¡Guau! Espera que... Hay veces, por lo menos a mí no me salen las palabras, o sea, porque a lo mejor coges y metes la larga y dices tú, ¡guau! Menuda galería que hay aquí, menudo pozo, pero es como, ¡oh, sí, tira! Pero, ¿cuánto? No se sabe. Bueno, aparte de hacer estudios de topografía, fotografía de los esperteios, de cosas de geología y tal, otra de las cosas que hicimos en Cueva Huerta fue limpiarla de porquería. O sea, toda la basura que... Es verdad que antiguamente, porque hay latas de fava del año la polca, entonces a lo mejor el tema ecológico no teníamos ese concepto. Siempre se metía en una esquina que ahí no iba a pasar nadie o que no iba a ningún lado, se metía ahí, bueno, ahí quedaba, ¿no? Nosotros en la medida de lo posible estamos sacando todo lo que debemos para hacer. Yo particularmente, un poco más allá de Viva de la Hoja había un basurero allí de la leche. Y bueno, pues ahora mismo tenemos 23.251 metros a día del domingo. Y ahora, hasta ahora fue la exploración, ¿no? O sea, las imágenes de exploración y tal. Ahora son imágenes un poco más curradas, vamos a así decirlo, ¿no? Por algún compañero que, bueno, pues también hacer fotos dentro de una cueva es un trabajo, ¿eh?
Es un trabajo, muchas veces no te tiene que doler el material, porque hay veces que se pone telita, y lleva mucho trabajo y muchas horas, aunque parezca que no. Si quieres dejar la foto bien, lleva mucho trabajo. Que si ilumíname aquí, no, vamos a repetir que te moviste, ponme ese flash un poco más para atrás, o sea, es bastante, lleva bastante. Sobre todo en salas pequeñas no, pero en salas grandes donde tiene mucho volumen y donde tú quieres que en la foto salga todo el volumen, claro, el tema de la iluminación es muy importante. Al principio hacíamos la iluminación, no sé si alguno entiende fotografía, nosotros, o el que lo hacía, dejaba el diafragma abierto y pintaba con la linterna, ¿no? Entonces lo que alumbra es lo que la cámara capta, entonces ibas pintando, Ahora se hace así, pero por regla general la gente te lleva 8 flashes, 10 flashes, entonces van todos con vía radio, bueno, es otra base también de la fotografía. Estas oquedades que veis aquí, estos medio agujeros o que veis, eso los geólogos lo llaman golpes de gubia. ¿Sí? Golpes de gubia. Sí. Eso es cuando la formación de las cuevas, el agua se va filtrando por vetucas, ¿no? Entonces, por el efecto de la gravedad siempre van hacia abajo. Entonces hacia abajo una grietuca de aquí, otra de aquí, otra. Llega un momento en que confluyen todas en un sitio, en el colector principal, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese colector principal, al llevar más agua que las fisuras por donde está penetrando ese agua, llega un momento en que arrastran sedimentos, ¿no? Y esos sedimentos, bueno, pues pueden arrastrar cuarzo y tal, y esos sedimentos van pegando golpes en la piedra y van sacando esos escarchones. O sea, en realidad es una torre entera de agua llena de sedimentos, de piedras, de lodo, entonces eso va, digamos, va frotando las paredes y te las va desgastando, o sea, las va haciendo cada vez más. Pero bueno, el tema de el espacio-tiempo en la geología es otro peldaño. O sea, en geología 1000 millones de años es para nosotros media vida o un año. O sea, son escalas completamente diferentes. A veces hablando con el geólogo y tal, pues esto no, pues a lo mejor esto tardó. Fijaros, hoy me comentaba que depende de, no todas las estalactitas crecen a la misma velocidad, ¿no? Depende mucho de la roca, de las condiciones climáticas, etc. Pero bueno, por hacer una estima, crecen 2 milímetros cada 1000 años. O sea, depende, ya os digo que es un tema muy variable, ¿no? Pero 2 milímetros cada 1000 años es nada, o sea, 2 milímetros es nada, y pasaron 1000 años. O sea, que tú muchas veces estás viendo cosas ahí y dices, coño, esto ya existía cuando estaban los dinosaurios aquí, o sea, pues os digo que hay veces que dejas la cabeza funcionar y por lo menos a mí me vuela, ¿no? O sea, es como, ¿qué sería esto hace 1000? O sea, esto es un gur, nosotros lo llamamos gur. Después hay zonas, como visteis antes, que tienen muchos espeleotemas, que los espeleotemas es estalactitas, gurs, columnas, y hay pozos que son limpios, que no tienen absolutamente nada, o barro, un chicoquete. Pero es que no hay caminos, o sea, tú te tienes que buscar la vida, lógicamente por el sitio más fácil, pero no es algo marcado que... Y siempre con cuidado de no romper nada, porque claro, si 2 milímetros son 1000 años, imaginaros una que mida ahí medio metro. O sea, que al principio de la cueva, hasta la zona del vivar de la hoja y tal, está menos lo alto, lo demás está todo limpio, o sea, no hay nada. La gente se lo fue llevando.
Pues hay salas, vamos, que tú estás acostumbrado a pasar por ahí 1000 veces y siempre con la luz de frontal, y cuando ves la foto, venga, pues esta foto, ¡buah! O sea, la siguiente entrada que haces, pones la larga y eso, empiezas a mirar y ¡buah! No lo abarcas, no lo abarcas. Después hay formaciones curiosas, ¿no? Nosotros los nombres de las galerías los ponemos según nos del día. O sea, igual comiste un bocadillo de chorizo y encuentras una galería nueva, pues la vamos a llamar la Galería del Chorizo. O siempre, a ver, vamos para disfrutar. O sea, aunque sufras, estés todo el día, pero yo por lo menos voy a disfrutar. Me lo paso bomba. Estas son las excéntricas. Estas se forman, en realidad son estalacitas, pero en su proceso de formación hubo corrientes de aire. Entonces la gota no te cae derecha, siempre te la lleva el aire, y por eso tienen esas formas todas. Pues el proceso de formación de una aquí en la gota que veis de la derecha, veis ahí el agua, pero veis también cristalizar el carbonato cálcico. O sea, y eso es durante eso, años y otra gota y años y años y años. Claro. Y después, bueno, yo valoro mucho el grupo, la camaradería, ¿no? O sea, yo viví, es que os hablo personalmente, ¿eh? Viví los últimos años, como digo yo, dorados del montañismo, cuando tú entrabas en un refugio y no te importaba de dónde fuera la gente, te sentabas a la mesa con ellos, no preguntabas si está ocupada o si no está ocupada, cocinabas allí, compartías, coño, ¿tú a dónde vas? Tú, o sea, ahora ya no, o sea, las mesas son para cenar los clientes, no hay el trato no hay el tú a tú, ¿no? No hay, yo en las pelos todavía queda algo de eso, a ver, para mí, igual hay otra gente que tiene otra apreciación y tal, pero yo en las pelos todavía veo eso. Somos poca gente y o te cuidas mutuamente o si no no vamos a ningún lado. Hay un laguete subterráneo también. Iluminación. Sí, iluminación. Esto ya depende del fotógrafo. El fotógrafo que es más artístico, digámoslo así, que esto es el Vivac y es uno de los grupos que entra, ¿no? La verdad es que a mí presta cuando somos mucha gente. En los pozos a lo mejor pues no te presta tanto cuando te toca estar parado mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que presta porque bueno, vas hablando. Del Vivac solemos salir escalonados para no tener que estar. Tú cuando subes un pozo no es una cuerda entera vertical de arriba abajo. Tú lo que tienes que hacer es que la cuerda procurar que nunca te roce en ningún lado, porque si no a la hora de subir y bajar vosotros pensar que es una cuerda fija y algo de elongación tiene. Entonces tú cuando subes está siempre, es como una sierra, ¿no? Acabarías cortando la cuerda. Entonces lo que vamos haciendo son fraccionamientos. Vas fraccionando la cuerda para que no roce, para poder estar dos personas en la misma cuerda, en diferentes fraccionamientos. Y cuando somos bastantes, pues eso, te toca esperar. O sea, ¿quién está subiendo, fulanito? Bueno, nada, pues te comes una barrita, bebes un trago de agua, charlas un poco. Ahora me toca a mí, venga, subes, pim, 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 pim. O sea, es, bueno. Otro de los grupos que entra.
Pero sobre todo, yo para mí, aparte de la exploración, es el pasarlo bien. O sea, tú si haces algo que no te gusta y no disfrutas y no lo pasas bien, no vuelves. Entonces, yo particularmente lo veo así. Reírnos, hacer bromas aunque estés muy cansado. Y pues eso. Papá, este es mi hijo. Papá, me olvidé el tenedor. Pues ya sabes lo que te toca, salado, comer con la llave. O sea, ¿no? De esas cosas. Después hay un vídeo aquí que lo puse para que veáis cómo siento yo el... ¿Cómo te llamas, Illán? ¿Cómo te llamas? Soldado. Rufano. ¿Y de dónde eres? De las mayores. Ese día veníamos de punta, o sea que... Pero eso es para... Lo puse para que veáis que mi idea sobre todo es pasarlo bien, o sea, explorar, hacer algo o estar donde nadie nunca estuvo y tal, pero sobre todo pasarlo bien. O sea, si no lo pasas bien en la vida diaria, muchas veces no tiene sentido estar haciendo nada, absolutamente. O sea, no puede ser una amargada. No, esto es... ya podéis... Pido un poco bastante de perdón, porque ya os digo que me dejé muchas cosas en el tintero, los nervios y tal, pero bueno, igual la siguiente, si me vuelve a tocar, se me va a salir algo mejor. Tenemos tiempo para preguntar lo que queráis, bastante, sin problemas. Y preguntarte, ¿hay corrientes de agua dentro de esta cueva? Y otra cosa, ¿cómo prevenir el peligro de las inundaciones y demás? No, bueno, aquí hay, en toda la huerta tenemos 5 niveles, ¿no? ¿Cómo? Tenemos 5 niveles, o sea, digamos que tenemos 5 pisos, ¿no? El nivel de abajo es el que siempre lleva agua, es el curso activo de la cueva, ahí siempre lleva agua. El segundo nivel lleva agua solamente si llueve muchísimo, y después los demás niveles son fósiles, o sea, hay chorreras y tal, pero nunca se inunda. Nunca se inunda. Bueno, los sifones y todo eso. No, no. O sea, a ver, yo hablo por mí, igual ellos estuvieron en algún sitio sifonado y tal, pero yo particularmente en la sala de los Tres Reyes y toda esa zona, ahí sí que hay un sifón, pero vuelves al año siguiente en época de estiaje. O sea, cuando, pues una época de mucha seca o tal, con que baje el agua a medio metro, ya pasas. Hombre, a ver, si vas a un sitio de esos, tú siempre miras el parte. Lógicamente no te vas a meter en un fin de semana que haya llovido como estos días de atrás a hacerte un sifón, porque sabes que te la vas a jugar, pero por regla general tú miras el parte y ya has estado allí, aunque no hayas pasado el sifón o no hayas estado hacia el otro lado, pero más o menos ya estás ahí, sabes qué nivel hay, vuelves en época de estiaje y si ya sabes que bajó, pues pasas. Sí que es verdad, a ver, todas esas zonas siempre las dejas para el final de la que sales, porque si dentro de la cueva hace frío, tú si estás mojado ya según entras, bueno, pues llega un momento en que pillas una hipotermia del carajo. Entonces todo eso lo dejas para el final. Y ya para el final, ¿qué? ¿Nos mojamos? Vale, te metes, hay sitios, yo me tengo metido con un compañero del grupo, hay sitios de... ¿Por qué se llama comer abuelo? Pues exactamente no lo sé, en realidad es de... la cueva de Fresnel. Fresnel. Pero la cueva está en Teberga, tirando por la carretera de Ventar. O sea que si no esto, Alberto, cuando llegasteis, a ver, ¿cómo sabéis que se llamaba así? O sea, o ya estaba recogido por el CABI. Sí, no, desde el año 50 y en el 73, Bien. vosotros todavía la llamabais Fresnedo, ¿no? Lo de Cueva Huerta en realidad mira, es algo muy bueno para preguntar, porque yo particularmente no sé cuándo empezó.
O sea, no sabéis de dónde sale el nombre. No, no, no. A ver, yo, pero es una muy buena pregunta para investigar. Y vosotros tampoco lo sabéis. Igual los aldeanos la llamaban Huerta, pero nosotros la llamábamos Fresnedo porque íbamos al pueblo de Fresnedo. Estaba en Fresnedo. Sí. Ya. Sí. Pues, Aglaguera, ¿tomasteis en consideración utilizar drones para el levantamiento topográfico? Se habló. Pero es muy difícil, Te lo digo porque en obra civil ya se están utilizando y en una hora te sacan más de 1 millón de puntos. Sí, lo que pasa Lo que es pasa es que estamos hablando... Claro. A ver, es que estas cuevas, las cuevas que tenemos en Asturias, esta es muy grande comparado con las que tenemos en Asturias, pero no son como las de Cantabria o el País Vasco, que son unas galerías muy grandes. Aquí son ratoneras todas. Aquí son muy ratoneras. De hecho, el dron en Cueva Huerta, volar, decir volar... para sitios puntuales, claro. Para... Sí, pero muy puntuales. Ya. O sea, ponte que vas a meter el dron nuevo y lo vas a sacar hecho añicos, porque vas a pegarte con algún sitio fijo. A ver, es que no se ve. O sea, Ya. os puse vídeos de exploración para que veáis en realidad lo que nosotros vemos. O sea, las fotos estas últimas de los fotógrafos, nosotros no vemos así. O sea, solamente ves lo que... A ver, me imagino que algún día habréis ido al monte de Nonce, o sea, es lo que ves. Sí, lo que ves ilumina la... Podemos tener mejor o peor iluminación, depende de la pasta, pero es lo que ves. O sea, no ves... Pues os decía yo antes que hay veces que ves la foto y yo hay veces que no la reconozco, pero esta foto ¿dónde? Bueno, en tal sitio, y vas para allá y pones la larga, meca, pues es verdad, y pasé 1000 veces por aquí, pero no ves su magnitud, a no ser eso, pues que hayas metido 14 flashes o 10 flashes o... Organizar algún recorrido, una visita, no sería posible, ¿no? Hay una empresa de turismo de aventura que te hace la entrada. De hecho, es que tiene pasarelas y tiene escaleras y tal, o sea, está adecuado para que vaya. No voy a decir cualquiera porque gente con minusvalía y tal no puede entrar, pero sí que gente normal y corriente puede entrar. Y os hacen... hay 2 series de visitas. Una es por la zona esa que yo te digo y otra es un poco más abajo, que ya tienes que utilizar el arnés y bueno, te vas a ir por un tubo y demás. Pero la entrada sí, la entrada es... Que yo particularmente no estoy en desacuerdo, por ejemplo, que abrieran turístico hasta el vivac de la hoja, porque todo aquello está todo machacado, entonces sería una manera también de preservarlo. O sea, tú si lo abres al público y tienes a alguien controlando y tal, es una manera de preservar la cueva. Si no, ya sabéis lo que pasa. O sea, si lo dejas abierto, siempre va a haber algún homo tontus que si esta piedra me gusta y que si yo estuve aquí con María tal, ¿no? Pero tú dices que hay una empresa, o no te entiendo más, ya está dedicada o... Sí, hay una empresa de turismo activo ahí. De Porventura. Sí. Sí, hay como un kiosco, ¿no? A la entrada. Hay Sí, como un sí, kiosco de madera ahí. Sí. Ahí te dan casco. La verdad es que yo para mí bueno, pero hablamos ahora de Cueva Huerta, pero en global Asturias lo tenemos muy poco explotado. Muy poco explotado. O sea, Asturias lo tienen los vascos o lo tienen los catalanes y vamos. Esto es un... Ya, pero el ADN asturiano no es como el ADN de los vascos. No. Aquí se lo decía yo Aquí la ayer. gente ya es española, ¿entiendes? Ahí ya catalán y vasca. Esa es la diferencia. Eso lo hablaba yo ayer con él. Digo, aquí te pones la montera picona y vas disfrazado. O sea, No, si tú dices que eres español, yo digo a la gente que no soy español y me mira muy mal. O sea, un día voy a encontrarme con alguien de vos y ahorita es lo que me va a pasar. No, claro, no me parece. Yo quiero decir, o sea, la concienciación de la concienciación. Y luego el pueblo asturiano, bueno, asturiano de nacimiento, claro, no de mentalidad, sigue votando a partidos españoles, con Uruguay, o sea, son españoles. Pero bueno, aquí por regla general hablo del parque, que es lo que conozco, por ejemplo, de los lagos y tal. Sale más barato prohibir que educar a la gente. O
O sea, es más barato, bueno, pues vamos a cambiar este año tal y aquí prohibido. O sea, están sacando leyes de prohibirte ir por un sendero que fueron ganaderos de toda la vida, o sea, son senderos ganaderos de toda la vida. Pasa por donde la entrada, que hay las barandillas de madera, pasa la senda al Oso por ahí, ¿no? ¿No pasa muy cerca? No. ¿No? No. Y no hay una... Hay un recorrido más arriba, ¿no? Más arriba, pero no, la senda del Oso no pasa. Sí. Hay otra senda. Van las navariegas y por ahí, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que había como una senda con barandilla de madera y tal. Y... Sí, pero es más abajo. O sea, va por detrás de la peña, o sea, digamos, la zona de la entrada de Cueva Huerta no la toca para nada. O sea, va por la parte de atrás. Pero una cosa, eso que decías, que, o sea, bueno, a mí me mucho respeto por lo de los esparteros, un animal que yo soy animalista, lo respeto, pero bueno, hay que respetarlos, evidentemente. Sí. Entonces, vos cuando vais, pues vos no vais ahora, en el mes de octubre a primavera. O sea, esto que nos enseñaste, todo eso que vimos del verano o algo así, ¿no? Es decir, que nunca entráis con nivel. Menos de estas fechas hasta primavera no entramos, el resto del año sí. Entonces en verano. Sí, porque además el papelín ese que pusiste en la cosa ponía el 26 de 1 o algo así. Hay fines de semana. Están en hibernación. En hibernación, sí. De hecho, es que tú si los despiertas con la luz o molestándolos o tal, acaban muriendo. O sea, les sacas de la invernación. Y no sé qué os voy a decir ahora. Referente a que no sé, que esto pasa esto era lo que por ustedes pues ya propuse a las escuelas o los institutos, así a los profesores de ciencias o bueno, que tuviera un interés, una información de lo ya que no lo trae. ¿Sabes lo que pasa? Ya que no lo trae la Consellería de Enseñanza. Ya, pero hoy en día es que vamos al sistema americano. O sea, tú por ley, o sea, no por ley, sino hoy en día tienes todo tipo de trabas. Tú quieres sacar a un colegio a ver espertellos, por ejemplo, y se te manca un guaje, tienes un problema, no, tienes un problemón. O sea, un problema en temas de seguros y de tal, o sea, hoy en día es denunciar por todo. O sea, es sacar perres a ver a quién... No, perdón, no me entendí. ¿Qué quieres decir? Si vais con este documental a las escuelas y a los institutos y tal eso, para que lo vean. No paso mal hablando para 4, voy a hablar de un poco... No, para que tengan información, porque seguramente que no lo saben, o sea, digo yo, ¿no? En mi grupo se habló alguna vez de más, bueno, a ver, por dos motivos. Uno, por enseñar lo que tenemos y dos, para meter sangre nueva. O sea, la Edad Media, ahora mismo en exploración, somos el más joven del Miguaje, va a hacer ahora 16, pero de ahí salta a 40, a 30 y pico, 40. O sea, no es como en el monte que ves críos, hay muy pocos críos. Muy pocos críos. Sí que es verdad que, bueno, hay una edad difícil, ¿no? Pero si no los empiezas a meter un poco... Y que en la tele siempre salen cuando hay algún accidente, entonces eso echa para atrás también, ¿no? Tristemente... Sí. Ya sí, claro. Hay accidentes cero, se tienen que tener. Ya. No, pero quiero decir que en la tele suele, cuando hay un accidente, ¡pum!, van ahí 20 cámaras, 18 periodistas. Mientras tanto, cuando no pasa nada, no va nadie. Partimos de la base que es un deporte de los minoritarios, que menos. O sea, aquí... Claro. Aquí no sacas dinero, de hecho es que a nosotros nos cuesta dinero, o sea, ese material vale pasta. Sí. Tenemos la suerte de que, bueno, le vendimos el proyecto al Principado y tal, y nos lo compró y bueno, por lo menos el material nos sale gratis, pero el esfuerzo físico que te supone, bueno, pues la gente trabajamos de lunes a viernes, sales de trabajar, vete para allá, discútela con la mujer porque y vas a entrar otra vez y este fin de semana, o sea, es... Sí, y yo hablo por mí, y teniendo críos más, porque oye, tiene una edad que si a uno lo tienes que llevar a no sé dónde, que sea a otro no sé dónde, o sea, a ver, es complicado.
Pero bueno, es un vicio también. Sí, sí. Es una pasión. Sí, yo nunca le llamé pasión, yo digo que es un vicio. O sea, yo, si no salgo y ella me conoce, como no salgo 2 fines de semana seguidos, ya estoy en subo por las paredes. O sea, imaginaros el año pasado que estuve en casa. Vamos, me tuve que buscar, no viene a cuento, pero bueno, me busqué otra cosa para hacer algo, porque si no me subo por las paredes. ¿Alguna cosita más? Bueno, entonces os anuncio la conferencia del mes que viene, para terminar, que invitamos y aceptaron entusiasmados una asociación de Chuarca, que se llama Más Luarca Valdés, se llama la asociación, que acaben de presentar allí, en el pueblo, acaban de presentar un proyecto que nos parece muy interesante, que es un geoparque. Un geoparque, fijaos que hay 14 el geoparque lleva un sello, un certificado que otorga la UNESCO a un proyecto de iniciativas locales. Entonces, la idea de ellos, con un gran sentido y a la vista de la despoblación, de la marcha de la gente mozo, de lo mal que está todo, tuvieron la iniciativa de reflexionar sobre una salida al Concello de Valdés y dieron con la idea de un geoparque que parte del gran tesoro geológico también de las pizarras de Luarca. En el puerto de Luarca y las playas 1, 2 y 3, primera, segunda y tercera de Luarca, hay unos afloramientos, bueno, en la parte, en base al cementerio también, son unos afloramientos de pizarras importantísimos. Eso está investigado ya por la Universidad de Manchester a mediados del 19, y vienen todos los años, además. Eso tiene fama mundial también, las pizarras de Luarca. Entonces ellos quieren que este fenómeno geológico dé nombre a el geoparque de todo el concello. Y ahí, aparte de otros recursos geológicos que tienen, y paisajísticos, ¿no? La playa de Barayo, no sé qué, hay muchos recursos geográficos, incluir también cualquier otro tipo de recurso local, ¿cómo se llama? Se llama, joder, no me viene la palabra. La artesanía, la artesanía, el paisaje interior, el monte, los valles, los pueblos, la arquitectura, en fin, todo, ¿no? Las fiestas, San Timoteo, o sea, meterlo todo en una oferta global del Concello de Valdés bajo este nombre de geoparque y conseguir el sello de la UNESCO. Tarden en concederle unos 4 años porque vienen a inspeccionarte, como pasa con todas estas cosas, ¿no? A ver si vas cumpliendo los objetivos con los que naciste y tal. Hay, por ejemplo, en el País Vasco, aquí, hay uno muy famoso, que es el Geoparque de Costa Vasca, que encierra tres ayuntamientos vascos, que son Zumaya, Deva y Motrico, que no tienen nada. Crearon un geoparque y ahora tienen 150.000 visitas al año. 150.000 visitas al año son, calculando así por encima, 300 al día. Y aunque no te vengan todos el mismo día, los fines de semana igual tienes allí 600 personas, ¿no? O sea, ya crearon un recurso muy rico a la población, encierra estas 3 poblaciones, ¿no? Pero crearon un recurso muy rico. Los de Valdés, imitando esa idea, van a hacer allí, ofertamos ellos la posibilidad de presentarlo en sesión y aceptaron entusiasmados. Así que el mes que viene tenemos ese tema que es interesante. Y el del occidente, que también nos presta más, ¿no? Cuanto más rural sea todo, tanto mejor, porque si el mundo desaparece hay que impedirlo. Así que hasta el mes que viene.